Cátedra Médica. Hoy nos acompaña en cabina la doctora Cindy Jiménez y hablamos de cáncer, específicamente de tumores de cabeza y cuello. Y antes de irnos a la pausa, doctora, el doctor Amaury García dejaba la pregunta de qué tan frecuentes son estos tipos de cáncer, qué tanto los ven en consulta ustedes los especialistas en oncología. Sí, se estima que a nivel mundial hay 900,000 casos nuevos anualmente y 400,000 muertes por esta causa. O sea que estamos hablando de ocupa entre el sexto y el séptimo lugar de tumores, de malignidades oncológicas. Entonces, sería importante, doctora, en esta parte, entendiendo de que tiene una alta frecuencia, orientar a la gente con relación a las manifestaciones o esos síntomas tempranos que los pacientes pueden identificar con estos tipos de cáncer, atendiendo también a el área afectada, si es un cáncer de faringe, de laringe, nasal y demás. Adelante. Así es. Atendiendo a su lugar de origen, pues se van a presentar manifestaciones clínicas. Digamos que de las más frecuentes de aquellos tumores que se localizan en orofaringe sería la aparición de lesiones de aspecto blanquecino, que se consideran lesiones premalignas, de hecho, la leucoplaquia y la eritroplaquia. También pueden aparecer úlceras bucales, también pueden aparecer bultos en el cuello, ya sea en los laterales o a nivel central, que pueden no doler como pueden doler, ¿bien? Y es común, o digamos que es menos común que las anteriores, la aparición de dolor otalgia a nivel de los oídos, dolor al deglutir o dinofagia, alteraciones para deglutir, para la deglución, lo que se conoce como disfagia. Y todo esto, como bien resumías en un principio, al lugar de origen o de aparición del tumor. Excelente, doctora. Entonces, también sería importante poder establecer, hablábamos al principio de algunos factores que pueden influir o aumentar el riesgo de tener algún tipo de cáncer, factores medioambientales, el tema de la alimentación. En estos casos específicos de cáncer de cabeza y cuello, ¿cuáles son esas causas que han podido establecerse luego de un diagnóstico? Así es, las causas establecidas hasta el momento para los tumores de cabeza y cuello, y vamos a tratar de irlo asociando con zonas, para los tumores de nasofaringe, la causa más común a la etiología más común es la infección por el virus de Epstein-Barr. En el caso de los tumores de orofaringe, es la infección por el virus del papiloma humano, pero también se asocia con el consumo de alcohol y con el consumo de tabaco, tanto utilizarlo de manera convencional como el masticar. También hay otras sustancias como la nuez de Betel, que es un producto muy utilizado en la India, que se asocia a los tumores de la cavidad oral. Y en el caso de Sudamérica, ellos utilizan una sustancia, más que todos los campesinos de Venezuela y Colombia, llamado chimó, que es como una pasta o una crema, que también se asocia a tumores de la cavidad oral. Mencionaba el virus de papiloma humano. Aquí hemos hablado en otras ocasiones de la importancia de prevenir, por ejemplo, el cáncer uterino con una vacuna que es lo más eficiente para prevenir este tipo de cáncer. Pero entonces ahora vemos que no es solo la prevención del cáncer uterino, sino que también este tipo de virus puede estar relacionado con cáncer de orofaringe, decía. Así es, del cáncer de orofaringe. Y es cierto, la vacunación como método preventivo no solamente va a evitar en un muy alto porcentaje el desarrollo de cáncer cervicouterino, sino que también ayuda a prevenir lo que sería el desarrollo de tumores o cáncer de orofaringe. Algo bastante importante para señalar en este punto es que, si bien es cierto que las mujeres, obviamente, por tener cervix, desarrollan el cáncer cervicouterino, y los hombres también pueden tener cáncer de pene asociado al virus del VPH, en el cáncer de orofaringe es más común la incidencia en hombres que en mujeres, porque se ha demostrado de que los hombres a nivel de la cavidad bucal son más propensos
a infecciones con el virus del VPH. Y quizás por eso es una de las razones de que los hombres tengan una relación 4:1 con respecto a las mujeres con el desarrollo del cáncer de orofaringe. Bien, doctora, entonces hablamos de tumores de cabeza y cuello. Siempre que aparecen estos tumores en esta área, ¿son tumores malignos o puede darse casos en que resultan que no son malignos? Orientar a la gente con relación a esto. Sí, asimismo recordar que todo diagnóstico oncológico amerita la confirmación histológica por una biopsia. Y no solamente van a aparecer tumores malignos, por supuesto, pueden aparecer tumores benignos, tumores de la glándula parótida, los que se conoce como tumor mixto. Pueden aparecer tumores a nivel de las hendiduras branquiales. Pueden aparecer lesiones benignas como lipomas. Así que no solamente va a desarrollarse malignidades en esta área. Usted hablaba de que pueden aparecer lesiones blanquecinas, úlceras bucales, pero estas son manifestaciones que pueden estar relacionadas con otro tipo de enfermedades. Entonces, ¿cómo establecer ese diagnóstico diferencial o cómo orientar debidamente al paciente para que no descuide quizás esas lesiones que muchas veces están relacionadas a temas de estrés, a temas virales, y quizás el paciente se acostumbra tanto y no busca esa atención con un oncólogo que le puede establecer un diagnóstico a tiempo de un cáncer de orofaringe, por ejemplo? Fíjate, Lisania, estas imágenes que nosotros, para las personas que nos siguen a través de la televisión y que nos siguen a través de YouTube, estas lesiones que a veces, doctora, pues parecen algo muy simple. La siguiente, Kelvin. Tenemos lesiones que en la lengua, pues a veces parecen como muy inocentes, pero aparecen de repente. Y entonces esas lesiones, ponle cáncer de lengua, hijo. Entonces esas lesiones de repente, ¿qué hacemos cuando aparece una lesión en la lengua que no estaba? ¿A qué nos debemos ver? Sí, yo creo que la clave es eso. Si aparece algo que antes no estaba, debe ser un signo de alarma o de llamado a la atención. Hay lesiones blanquecinas que se ubican sobre todo a nivel de la lengua, como bien mencionaba, y decíamos algunos nombres como leucoplaquia, que es digamos que una mancha blanquecina, y se considera de las lesiones premalignas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si no se reseca, si no se quita a tiempo, con el pasar de los meses, de los años o del tiempo que sea, va a desencadenar y va a dar luz a lo que sería un cáncer a nivel de esta área. Así que ante el llamado de aparición de bultos, que muchas personas acostumbran a decir, no, es que tengo un ganglio. Bueno, pero hay que ver por qué tienes un ganglio inflamado. Y hay que ver si realmente es un ganglio inflamado o si es lo que nosotros los oncólogos llamamos adenopatías. Las adenopatías son ganglios que están infiltrados por células tumorales. Entonces, ante algo que no estaba y que aparece y que molesta y que persiste, hay que acudir a un especialista. Y puede que esos pacientes no tengan otros síntomas como quizás fiebre o demás, simplemente esas lesiones y que no aparezca otro síntoma. Así es, puede darse ese caso de que solamente aparezca un bulto en una zona del cuello o que aparezca una mancha en la cavidad oral y que no se relacione con ningún otro tipo de sintomatología. O puede ser que se acompañe de dolor al deglutir, dolor en los oídos, dificultad para tragar. Entonces, en el caso del cáncer, y eso para la gente que nos está sintonizando en este momento, el cáncer de lengua, principalmente el cáncer de lengua, las manifestaciones que da, digamos, a los ganglios, ¿están dónde? ¿Debajo de la lengua? ¿Detrás? ¿En qué zona normalmente aparecen esos bultos, doctora Cindy Jiménez? En el caso del cáncer de lengua, porque tenemos que dividir, o la lengua está dividida para el abordaje oncológico en dos zonas, una zona anterior, lengua oral, y una zona posterior, que cae en lo que sería la orofaringe. Las manifestaciones más comunes es la aparición de manchas en esa área. ¿Manchas de qué color? Manchas blanquecinas, sobre todo, o lesiones que simulan ser como aftas o úlceras en esa área. Una vez esas lesiones aparecen y evolucionan con el tiempo y empezamos a presenciar zonas o bultos a nivel cervical,
probablemente es que esas células tumorales han migrado a esa zona. Y el hecho de que hayan migrado cambia o varía el estadiaje. En un conversatorio que sostuvimos en una ocasión, cuando hablábamos de cáncer de mama, hablábamos del estadiaje del cáncer de mama. Eso ocurre para todos los tumores. Los tumores se estadifican por regla general, en 4 estadios, 1, 2, 3 o 4, siendo los estadios 1 y 2 estadios tempranos. Los estadios 3, un estadio localmente avanzado, y estadio 4 son tumores que han decidido salir del origen, partir del tumor primario y viajar a otras zonas a distancia del cuerpo. Y la importancia de conocer esto es que los estadios tienen una relación directamente proporcional con la supervivencia a 5 años de esa persona que ha sido diagnosticada con algún tipo de malignidad. En el caso de los tumores de cabeza y cuello, los estadios 1 y 2, si son tratados a tiempo. O sea, eso significa, a ver, para la gente, porque esto es bien importante, doctora Jiménez, para la gente que nos sigue, el cáncer tiene, como usted decía, pues una manera de usted clasificarlo, ¿verdad? Sí, así es, en de 1, en estadificar. 2, en 3 o en 4, ¿verdad? Así es. Cuando están en 1 y en 2, eso es una etapa temprana, ¿no? Por regla general, así es. Exacto. Entonces, ¿qué beneficio tiene el encontrarlos ahí? Así es, que se traduce no solamente a un objetivo con intención curativa, sino que también disminuye el riesgo de que el tumor reaparezca en lo que nosotros los oncólogos llamamos como recurrencia. Entonces, en el caso Repolló de nuevo, dice la gente. Ah, bueno, es verdad, la gente dice repolló. Exacto. En el caso de los tumores de cabeza y cuello, diagnosticarlos en estadios 1 y 2 nos dan una sobrevida, es decir, la persona vive más de 5 años libre de enfermedad con una tasa de más de un 90%. Con el estadio 3 cae a un 70% y con el estadio 4 por debajo de un 50%. Por eso la importancia de diagnosticar a tiempo. Claro. Entonces, una vez se establece ese diagnóstico, doctora, ¿qué hacer con ese paciente? Porque cuando hablamos de cáncer de lengua, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué se hace con ese paciente diagnosticado con este tipo de cáncer? Sí, el manejo es multidisciplinario. Participa tanto el oncólogo como el cirujano oncólogo, atendiendo a la zona, el otorrinolaringólogo, y en compañía con el radio-oncólogo. Y los abordajes, en primer lugar... ¿Qué hace cada uno de esos, así es, de esos profesionales, doctora? En primer lugar, en los estadios tempranos, la intención, como mencionaba hace un momento, es curativa. Y la maniobra o lo que permite una intención curativa es la cirugía. Así que el cirujano oncólogo opera. Bien. Sí, porque eso está claro, Lizania. O sea, el cirujano cura. Siga, doctora. ¿Qué más? Sí, bueno, es un mérito que realmente lo tienen y hay que dárselo, no hay que ser egoísta. Es cierto. Entonces, cuando no es posible un abordaje quirúrgico en una primera instancia, ya sea porque el tumor es muy grande o porque la cavidad bucal está muy pequeña, por la razón que sea, entonces entra o participa lo que es el radio-oncólogo junto con el oncólogo. Entonces puedes dar un abordaje curativo con intención curativa, con radioterapia definitiva o en combinación con quimioterapia. ¿Y la parte psicológica también la aborda dentro de ese equipo disciplinario, doctora? Totalmente, así es. Todos los tumores o malignidades deben ser manejadas en conjunto y la participación del psicooncólogo, que ese es el nombre que recibe el especialista en esa área, es fundamental. No solamente para el momento de recibir el diagnóstico de la enfermedad, sino en el acompañamiento en el caso de los tratamientos, porque, como le solemos decir a los pacientes, la quimioterapia no solamente va a atacar las células malas, sino que también ataca células buenas y por eso tiene un sinnúmero de efectos secundarios. Bueno, doctora, definitivamente que lo que nosotros estamos escuchando es bastante interesante, es importante. Tengo una pregunta, doctora, con relación al tema del cigarrillo. Hoy día nosotros tenemos una nueva tendencia de no solamente el cigarrillo tradicional, ¿verdad? Lo que conocíamos, sino que ahora pues hay una ola nueva, digamos, de los puros. Por ejemplo, la gente de clase media alta utiliza mucho el tema de los puros. Hasta las mujeres, usted lo ve con unos túbanos ahí fumando y todo eso. Están los vipers, están las jucas.
El tabaquismo está en mucha presentación. ¿Qué asociación tiene el tabaco, independientemente de la forma? Es tabaco al final, y hay otras sustancias que son todavía peores que usted nos va a detallar, en el cáncer de lengua, en el cáncer de base de cráneo, de garganta, de laringe, etcétera? Sí, el tabaco se considera de los principales factores para el desarrollo de cáncer en alguna de estas áreas. Y usted mencionaba sustancias y es cierto. Por creencia común se entiende que la nicotina es la que guarda relación con el cáncer. No, la nicotina lo que provoca es adicción, es la sustancia que desencadena adicción en la persona que lo consume. Hay otras sustancias, más de 60 confirmadas por diferentes ensayos clínicos donde destaca el alquitrán, que son las llamadas sustancias cancerígenas. Promueven diferentes cambios a nivel celular y esos cambios a nivel celular desarrollan o desencadenan en lo que se conoce como cáncer. Bueno, entonces, doctora, ¿el cigarrillo solamente es el principal factor de riesgo en estos cánceres o hay otras sustancias, otras situaciones que son también responsables o están asociadas al cáncer de cabeza y cuello? Sí, el alcohol es uno de los factores de riesgo para desarrollar tumores de cabeza y cuello. El consumo, mencionaba, de la nuez de betel, que es muy común, es una sustancia. Es una sustancia, bueno, es un fruto de una planta bastante común en la India. Aquí no se comercializa, pero en Sudamérica, en países como Colombia y Venezuela, la hoja de tabaco la procesan los campesinos en el campo y preparan una crema llamada chimó. Y el masticar esta sustancia, porque el tabaco no solamente al inhalarlo, sino también al masticarlo, tanto su hoja como los derivados, se convierten en factor de riesgo para el desarrollo de tumores de cabeza y cuello. Hay otros factores de riesgo como el virus del papiloma humano y el virus de Epstein-Barr. O sea que el problema del papiloma humano no solamente es en el cáncer cérvico-uterino. Así es, no solamente es allí. O sea, hay personas que van a padecer entonces de cáncer, por ejemplo, en el hombre, podemos tener entonces que el hombre y la mujer pueden tener cáncer a nivel de garganta, Sí. sobre todo por el tema de las prácticas orales durante el sexo, ¿verdad? Si hay una lesión, pues entonces podemos infectarnos con el virus del papiloma humano. Por lo tanto, el papiloma humano definitivamente, doctora, que es una de las grandes avances que tiene la medicina oncológica de poder prevenir el único cáncer que hasta el día 14 de diciembre del 23 a las 11:41 que nosotros sepamos, tiene manera de prevenirse, es con esa vacuna. Y me encanta ese señalamiento que hace, porque es cierto, cuando hablamos de prevención en cáncer, sí, la vacuna del VPH previene en más de un 98% el desarrollo de cáncer de cervix. Ya cuando hablamos de otros tipos de tumores, disminuimos factores de riesgo, y usted mencionaba el término de la lotería. Y es cierto, estás jugando menos números para la lotería, pero no tienes una herramienta tan eficaz para evitar el desarrollo de una malignidad. Así es. Señores, nos vamos a una pausa. Hoy conversamos con la doctora Cindy Jiménez, cáncer de cabeza y cuello.